Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y llegó el especial, otra semana más. Igual ya sabés que lo escuchás porque Mariana se copa con el especial, le encanta y sabe que a vos también te gusta. Entonces, a lo mejor lo escuchás sonar en la radio en diversos horarios. Por ejemplo, ahora. Sí, creo que recién terminó. Estábamos difundiendo el especial de la semana pasada, pero esta semana, quédate ahí porque tenemos invitada de lujo. Sí, señor. Se llama María Elena Molina. Y la vamos a saludar. Un saludito a la audiencia, por favor, María Elena. Bueno, un gusto estar acá, saludar por supuesto a toda tu audiencia, Ujú. saludarlas a ustedes y, y bueno, es muy grato este recibimiento. Claro que sí. Hace rato que te queríamos invitar y le agradecemos mucho a Liliana Durbeco, que ya la conoces, Sí. por este contacto, ¿eh? Digo, pero ¿cómo no la invitamos antes? Pero bueno, ahora ya estás aquí. Espero que te sientas re cómoda y puedas participar cuando gustes. Te presento al panel, ¿eh? A ver, ¿Cómo no? ¿Cómo no? sí. Martita, a ver. Acá estoy, ya vengo, tuve un pequeño inconveniente. Acá volví. Bueno. Disculpen, ya está, acá estoy, buen Hola, mi día. amor, ¿cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? están? Bueno, Bien, bien. ahí tenemos a Marta González, ella es psicóloga. Saludá acá a María Elena, por fin. Bueno, encantada de conocerla. A ver, hasta que me corra si la veo. Ahí está. Ajá, Ahora sí, ahí está. Ya las veo a todas. qué Bueno, lindo. qué lindo. Vamos a Sí, escucharla. claro, aparte colegas, ya hemos revisado ahí tu historia y vemos que sos docente y muy activista, militante por los derechos de la educación, ¿no? Tan importante. Sí, Bueno, ahí sí. te presento a Clelia Gómez. Bienvenida, María Elena, bienvenida, un gusto conocerte. Sí, también docente con amplia trayectoria en el sistema educativo de Argentina, ¿eh? Clelia ya jubilada, y para nosotros es un honor y un orgullo tenerla siempre porque los aportes nos hacen crecer, aprendemos siempre, sobre todo con las experiencias de Clelia. Bueno, y a Liliana Ujú. Durbeco ya la conoces, pero igual, Sí. Lili. Sí, bueno, bienvenida María Elena. Hola Lili, gusto de verte, cariños a toda tu familia. Bueno, igual para la tuya. Y nos está faltando, te contamos, el caballero del grupo, ¿eh? Porque también tenemos un caballero acá. Y Claudio Cruces, pero me dijo que entra un ratito más tarde, ya lo vas a conocer. También es el que pone la notita de humor, siempre nos hace sonreír, ¿no? Por ahí con cosas serias, pero él encuentra esa forma de decir que siempre produce una sonrisa acá en el equipo, en el panel. Bueno, les cuento que María Elena Molina, sí, tenemos invitada hoy, vos que estás escuchando el especial, que estás sintonizando Conciencia Top New. Por eso estamos re bien contentos todos. María Elena Molina nació en la ciudad de Córdoba, República Argentina, un 15 de julio del 55. Es profesora y licenciada en letras, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, ciudad donde reside desde el año 70. María Elena ha ejercido como profesora en escuelas medias y técnicas y participó en la dirección del Sindicato Docente de Rosario desde el año 2004 hasta el 2016. Parte de ese periodo está reflejado en su libro AMSAFE, Rosario Recuperada, publicado en el 2010. AMSAFE sería Asociación del Magisterio de Santa Fe. Bien, me gustó la palabra recuperada. Es una reconocida activista, de los derechos humanos y ambientales. Tiene artículos y reportajes publicados en distintos medios locales. En el 2022 publicó su libro de haikus y poesías. No volverán las oscuras golondrinas,
Ay, yo quiero tener todos esos libros, ¿eh? Ahí está entrando Claudio Cruces, mira. Ahí está nuestro amigo. Bueno, y ahora, hoy nos va a hablar de todo esto. ¿Cuántas cosas tenemos para charlar con María Elena? Bueno, Cielo de Braño Cera es su último libro, publicado en diciembre del 2023. Es una recopilación de poemas donde cobra especial relevancia la figura de su abuelo materno, minero en Brañosera. Esa historia, casi desconocida, marca el tono de recuerdos familiares y de palpitaciones presentes. Qué hermoso todo esto. Y ya lo has presentado, Cielo de Brañosera, ¿verdad? Ahí Sí, te, sí, sí, María Elena, te presento al caballero del grupo, porque si no después se qué pone, gusto. si nos reta que no le dejamos hablar. Buen día a todos. Sí, pido disculpas por entrar tarde. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen Bueno, día. a María Elena Molina, que la empezamos a conocer y ya con toda la historia en educación que tiene, ya la invitamos para que se una cuando quiera a este programa, Sí, porque por supuesto. hablamos mucho sobre educación, María Elena. Bueno, perfecto, sí, ¿Por sí. dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque hay tanto. Mira, voy a empezar por una, y vos me decís cuándo, o me haces una seña, o me decís, bueno, ahora te hacemos una pregunta, o seguimos con alguna otra cuestión. Anoté recién una palabra que alguien de la mesa dijo, no sé si vos o Liliana, no importa quién, pero salió la palabra experiencia. La palabra experiencia, eh, y tomé esta palabra porque creo que es la que transita en parte mi obra. Y uno a la obra la va descubriendo cuando le escribe, pero después cómo empieza a caminar la obra. Eh, y la experiencia es algo que a nosotros creo yo que nos ayuda bastante en esto. En mi familia, por ejemplo, hubo una experiencia muy fuerte que fue desconocida. Y yo creo que en la mayoría de las familias pasa esto. Es decir, cuando empecé a caminar mi familia, la parte que no era conocida, empecé a contarla. Ustedes vieron como uno, aparte nosotros somos docentes, así que somos de hablar mucho. Y me di cuenta que todas las familias tienen alguna parte que no han conocido. Fundamentalmente hay una parte desconocida de los que vinieron de muy lejos. Porque hay algunos que es cierto, que bueno, que pusieron, que se quedaron, que prosperaron y demás. Pero hay toda una franja muy grande que quedó muy oscura. Y eso fue en el caso de mi familia, mi abuelo. Mi abuelo vino muy joven, mi abuelo quiso volver muy joven porque ya estaba enfermo de tuberculosis. Eh, y él volvió con mi abuelo y sus tres hijas. Ellos ya tenían tres hijas, o sea que hay toda una historia después que se teje de familia. Y debe parecer extraño, pero sobre la vida de mi abuelo, en mi familia había como palabras solamente, que él dibujaba mucho. Entonces mi madre decía, alguien en la familia va a tener que dibujar, porque él dibujaba. Entonces, bueno, él dibujaba, y eso quedó así. Claro, pasa lo siguiente, esto también tiene, ¿por qué no se conocen las historias? Mi abuela cuando vuelve de España, que era una mujer que tenía 27 años y tenía ya tres hijas, la más grande, mi tía, creo que tenía 7, mi madre, que era la del medio, 4 y otra tía de 2. Ella rearma otra vida muy penosa, muy triste. La historia de mi abuela fue terriblemente triste, la de mi madre también, como creo que las de muchas mujeres de esa época. Pero lo de mi abuelo quedó tapado, quedó prohibido, quedó innombrado, quedó. Pero a mi madre siempre tenía como esa luz que si hubiese vivido mi abuelo
cuánto hubieran tenido de su vida. Yo, por ejemplo, había escuchado alguna vez que mi abuelo era minero, pero así como una cosa. Miren, yo no sé muy bien cómo serán los lazos en la vida, pero mi hermano fallece en enero del 2023. Cuando muere mi hermano, que estaba muy, muy ligado a mi madre, él estaba muy relacionado con mi madre. Yo tenía ya cosas escritas y yo dije, bueno, el próximo libro va a ser dedicado a mi hermano. Todo lo que hay va a ser, inclusive en Cielo de Brañosera está muy presente mi hermano y efectivamente está ligado a él. Pero francamente no sé por qué mi hermano, esa ausencia de mi hermano, me llevó a pensar en mi abuelo. Es decir, pero ¿cómo mi abuelo? Si yo soy abuela. Y entonces yo tengo un abuelo que me parecía que era algo como que no existía de la prehistoria, no sé, inexistente. Y empecé a encontrar cosas, pero aún sin buscarlas. Por ejemplo, vi que había 2 fotos de Brañosera. Y yo dije, Brañosera, ¿qué será este lugar? ¿Dónde estará este lugar en el mundo, Brañosera? Por supuesto en España, porque sabía que ellos habían venido en España. ¿Dónde será? Y busqué Brañosera. Y Brañosera es un pueblo que en este momento no hay más de 80 habitantes, que está pegado a Asturias, en la parte de la cuenca minera de España, Palencia, un pueblo muy arriba en la montaña, donde estuvieron las minas de carbón, las famosas minas de carbón de España, que Asturias hizo un poco más conocido por todos los levantamientos, pero también los hubo en Brañosera y esa zona. Yo dije, en medio de la montaña, acá estaba mi abuelo, ¿y qué es esto? Y bueno, empecé con toda la cuestión, como que yo tenía que estar en ese lugar. Y el libro, todo lo que escribí, que después, si queda un ratito, por lo menos alguna cosita me gustaría leerles, eh, tengo que ir a Brañosera. Y lo más lindo que la chica, yo jamás viajé a Europa, ni mi compañero tampoco. Le dije a mi compañero, hablé con mi familia a ver si nos iban. Bueno, ahí todos me empezaron a alentar que sí, vamos. Entonces, bueno, alguien que se dedica al turismo, digamos, nos armó el viaje, pero el problema es que no había lugar en Brañosera, porque en Brañosera no hay hoteles, no hay hostel, no hay nada, digamos. Hay casas rurales en medio de la montaña, 2, pero hay que ir en grupos porque escalan, hacen ciclismo, todas esas cosas. Y bueno, finalmente nos consiguieron desde el propio ayuntamiento, me dijeron, mira, habla con el ayuntamiento de ahí, que vendría a ser la alcaidía de esos pueblos, ¿no? Ahí están los alcaldes, bueno, más o menos se eligen entre la gente. Ahora ya está un poco más ligado a todo el proceso político general de España, pero ahí se elegían entre los vecinos. Y resulta que, bueno, empecé a ver una cantidad de cosas muy interesantes. Por ejemplo, que no es que mi abuelo era minero, que ahí todo el pueblo era minero, todos eran mineros. Y no es que esa sensación que yo siempre tenía de mi abuela, esto lo tenía con mi abuela, de que había estado en las sierras y yo decía, ¿cómo será cuidar las ovejas? Bueno, ahí eran todos pastores o ganaderos, es decir, tenían su propio ganado. Inclusive la tapa de mi libro, yo decía, uy, las casas de Brañosera. Así son todas las casas de Brañosera, las casas de la montaña. Y después vi que no es que era mi pueblo, el pueblo de mi abuelo, que es, por supuesto, sentí mío. Yo digo en el prefacio, vuelvo a Brañosera donde nunca estuve, vuelvo a donde nunca, lo empecé a sentir mío aquello. Y así son los pueblos en las montañas. Este, y después me di cuenta esto de que mi abuelo dibujaba. Me di cuenta que cuando los mineros hacen o tienen alguna conexión con el arte, en general es la pintura o la escultura. Lógico, trabajan con las manos, están con las manos. Entonces y después se decía de mi abuelo que él que era más adelantado en preparar las cosas que los otros. Y mi mamá siempre fue una mujer muy, muy rápida en ese sentido. Y después
gusta lo que era la historia de los mineros, lo que eran sus condiciones de trabajo, de todos los mineros, no de mi abuelo. Lo que eran las condiciones de las minas, es increíble. Y cuando yo llegué a Brañosera y me estuve ahí enfrente de las montañas, y yo dije, si estas son las montañas donde estuvo mi abuelo. Entendí también por qué mi abuela había casi huido, ella se vino de España a los 14 años en un barco, era una mujer que no tenía, no estaba sin la madre, había muerto el padre, una huérfana total. Y después mi abuelo, cuando está, ahí entendí, es decir, mi abuelo cuando vuelve a Brañosera, vuelve a ver si a mi abuela la puede dejar allá con su familia, con sus 3 hijas. Mi abuela casi huyó de allá, porque estar en la montaña, y sí, las montañas son muy bellas, pero la nieve te llega la mayor parte del año, te tapa hasta la mitad de la puerta, ahí nieva muchísimo. En esa época las mujeres, bueno, a pasar a trabajar con las cabras y demás. Ahí está. ¿Sacaste una foto? ¿Mostraste? Ay, ahí. Bueno, nieve y nieve. Y yo elegí febrero, no, marzo, donde allá hay nieve en marzo, pues ya es casi verano, pero hay todavía nieve. Ahora con el cambio climático dicen que menos. Qué riguroso Pero el clima. yo dije, yo no puedo estar entre la nieve porque no, empieza a hacer un poco de frío y yo ya empiezo a tener un poco de alergia y no me voy a animar a estar en la nieve. Pero me di cuenta que, que tenía mucha familiaridad, que era como si se hubiera conectado algo y yo lo presenté que no sé, que no estuvo desconectado o que estuvo sin conocerse, no sé. Y yo estuve presentando el libro allá en el ayuntamiento, Ajá. me dio el alcalde para que presentara el libro. Así que yo llevé los libros que tenía, bueno. Y fue muy emocionante porque pasó lo siguiente. Vino, como hay, ya les digo la cantidad de gente más o menos que tiene el pueblo y demás, vino una cantidad de gente, otra, dijeron que después pasaban a buscar el libro, se unas 25 personas ahí. Y ellos me escucharon así como quien escucha a alguien con mucho respeto. Para colmo, justo fue domingo 24, así que yo lógicamente empecé diciendo que en mi país nos estábamos movilizando porque no queríamos nunca más dictadura. No dediqué mucho tiempo, pero tenía que hablar de ese tema. Y empecé a contar un poco cómo había llegado yo ahí. Inclusive ahí había algunos primos muy lejanos, gente parte que había sido parte de la familia, que era parte, no que había sido que era. Escucharon atentamente y me empecé a preguntar, dije voy a leer un poquito, pero la verdad que lo único que quiero es escucharlo a ustedes. Por ejemplo, cielo. ¿Por qué cielo le pones? Si los mineros miran al cielo, no miran. Los mineros, los que miran el cielo, es la gente más religiosa, que son los que están más ligados con la agricultura y esperan que llueva. ¿Y por qué le has puesto eso? Pero sabes, nos tendrías que informar en qué socavón estaba tu abuelo, porque ellos tienen ahí como un registro para poder un poco seguir la historia. Otro me dijo, mira, eh, yo, no sé, yo más o menos sé cómo viene lo de mi familia. Y otra, que era de mi familia, me dijo, bueno, con mucha alegría recibimos a alguien nuevo en la familia. Por decir algunas cositas así que se dijeron. Entonces yo sentí la necesidad de contestar. Lo primero que contesté que yo no era nueva. Yo no soy nueva, le dije. Que yo ya viví en otro lado, que no nos hayamos conocido. Pero no soy nueva de nada, soy parte de esto, como ustedes. Y lo único por supuesto, ustedes saben mucho más de cómo eran los mineros y todo. Yo no soy documentalista, yo escribo poesía. Pero le dije, yo también escribí poesía acá y se las leí. Y cuando les leí las poesías que yo había escrito ahí,
que era la relación de la mujer que me recibió con la montaña, pues lo primero que hizo fue decirme los colores de la montaña. En invierno está colores. Yo lo contrapuse a lo de mi abuela. Mi abuela quería huir de la montaña. Y ella con todo el amor de la cosa me decía, en invierno, y si vinieras en otoño sería este color, y aparte la comida, disfruté de una comida cuando uno empieza a sentir esos sabores. Y les leí las poesías. Y en ese momento la conexión me empezaron a aplaudir, me empezaron a aplaudir. Y después me venían a abrazar y a que les escribieran el libro. Es decir, cuando vieron y escucharon lo que yo había escrito, estando entre ellos, en los días anteriores, y lo sintieron, que había hablado de la montaña, de los sabores, de los propios nombres de ellos. Bueno, yo también les dije, sí, yo esto lo escribí acá, pero yo voy a seguir escribiendo. Y no por eso, o porque escriba cosas que les parezcan a ustedes más lejanas. Yo soy de Rosario, porque me tocó nací en Córdoba, vivo en Rosario, toda mi familia está en Rosario, pero yo también soy parte de esto. Estas son las montañas que miraron y que es donde vivieron mi abuelo. Y entendí también la razón por la que él había vuelto. La cuestión es que es una experiencia muy difícil Sí, yo la quiero contar en palabras, sí. pero yo volví a casa y pensaba que ¿dónde estaba? Me despertaba cuando ¿dónde estoy yo? Y, y con mucha tranquilidad, digamos, me ubicaba. Por supuesto sigo escribiendo y por supuesto este libro que lo presenté acá en Anzafer Rosario, que lo presenté en Brañosera y que ahora me tengo que acomodar un poco para seguirlo presentando acá en Rosario en biblioteca. Me gusta mucho ir a las bibliotecas populares a mí, o ir a los colegios o a las universidades a leer poesía y hablar de poesía, por lo menos la forma con la que yo me puedo comunicar. Uno también puede hacer relatos, cuentos, textos, es decir, la experiencia que uno quiera con la palabra. Me mandaron después de Brañosera, un vecino me mandó que él trabajaba con el árbol genealógico, ¿no? Me mandó de mi abuelo. Me mandó una foto también. Después se las voy a mandar a ustedes, a algunos, para que donde hay uno de mis parientes ahí con ovejas en el pueblo que hacían cuidado comunitario. Qué Y bueno. bueno, aprendí mucho de las Lindo. minas. Del tema minero aprendí mucho. Aprendí algo, digamos, aprendí a que es muy importante conocer sobre el tema de las minerías. Ahí está. Escúchame, María Elena. Estamos hablando con María Elena Molina, nuestra invitada de hoy, autora del libro El cielo de Brañosera. Y estuvimos viendo algunas fotos. Vamos a abrir este panel. ¿Cuántas cosas nos hace pensar? Qué lindo escucharte. Yo siempre traigo esto de todavía maestra de adultos, todavía estoy en las aulas, ¿no? Y a veces le pregunto a mis estudiantes, ¿pero qué origen tiene tu apellido? ¿Qué sabes de tus abuelos? Y muchas veces me encuentro con la respuesta, y no sé. Y entonces ahí empieza toda esta charla muy relacionada a lo que vos nos contaste. Qué importante esto. Cuántos recuerdos, cuántas cosas nos hacen pensar, cuántas experiencias, ¿no? Con esta palabra empezamos. ¿Quién quiere empezar este conversatorio con María Elena? Tan lindo. No hay mucho que Marta, decirle, ¿no? Claudio, sí. Simplemente que lo que ella escribe nos está describiendo a todos, o a la gran mayoría de los argentinos, a lo de este panel, sin duda que a todos. ¿Quién no tuvo un abuelo lleno de misterios? ¿No? ¿Quién no tuvo un abuelo lleno de misterios? Yo siempre quise viajar a Lugo, a conocer el lugar donde vivió mi abuelo. ¿Quién no tiene esas ansias de trabajar
por esto, de conocer, ¿no? Y quién no tiene un abuelo, una abuela llena de misterios. Así es, viajar a ese lugar donde están los orígenes. Pero tantas veces viajamos a lugares donde hemos vivido hace unos años y los recorremos lleno de emoción, ¿no? Porque ahí criamos nuestros hijos y tal vez no están tan lejos esos lugares. Imagínate cruzar el charco, como decimos, ¿no? E irnos allá al norte de España, ¿eh? A ver ese pueblo minero. Me hiciste acordar, María Elena, el año pasado, justo estábamos hablando con Martita, antes que empiece el programa, de Andacollo, un pueblito de al norte de Chile, que tuve el gusto de visitar, pueblo minero. Y me hiciste acordar cuando decías, todos eran mineros, ¿no? Todos eran pastores. María Elena, vos lo llegaste a conocer al abuelo y a la abuela, y sabes que se me hacía la pregunta de por qué volvió, ¿no? Y qué pasaba con la abuela que realmente no quería, parecía que había salido del lugar con gusto, digamos, y tal vez ella no quería volver. Brañosera yo lo busqué y está en Castilla y León. Castilla y León está al sur de Cantabria y al sur de Asturias, o sea, como decía María Elena, toda la cuenca minera, y tiene un clima, todo el norte de España. Mi abuelo también vino a los 14 años de Galicia, el Ferrol, en barco solito. Este, no sé, me agarró como una cosa. Está bien, claro que sí, nos emociona. Esto nos emociona. ¿Y vos que nos estás escuchando? Pero También. me hacía acordar también al Vientos de Agua, que fue una serie, no sé, seguramente María Elena la ha visto y ahora nos va a contar un poquito más de estas preguntas que yo le hice con respecto al abuelo, donde cuenta cómo trabajaban los mineros en las minas, ¿no? Me acuerdo clarito que, bueno, eran unas condiciones espantosas, que cada 2 por 3 había derrumbes, que moría cualquier cantidad de gente, que ponían un canario, porque cuando el canario se moría era porque ya faltaba el aire y tenían que salir, y que a veces los obligaban a seguir trabajando aunque el canario se haya muerto. Digamos, bueno, todas esas condiciones laborales eh, es muy dura, ha sido muy dura, ahora no, porque bueno, es otra cosa España, pero las condiciones laborales y las condiciones climáticas, mucho frío. Castilla y León no está cercana al Cantábrico, pero toda la costa cantábrica hace muchísimo frío, y la costa del Atlántico también en invierno, por supuesto, por el tema de la nieve y demás. Eh, pero bueno, se me ocurrían estas cosas, ¿no? A ver, cuánto conociste, qué te contaban, por qué quiso volver, y bueno, a ver si nos querés contar un poquito más, ¿no? ¿Anotaste? Anda anotando todas las preguntas. Sí, no, lo estoy anotando todo para poder responderles en el tiempo que tengo. Sí, 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 muy mi amor. interesante. Esperamos. Yo quiero ver Marta, porque Yo mientras la te escuchaba, escuchaba, sí. yo la escuchaba y tenía la misma sensación, porque yo tengo la mitad de mi familia es de Italia y la otra mitad es de España. Y los de España son de Extremadura y de Ávila. Eran campesinos y leñadores, y mi abuelo vino acá porque era el más chico de una historia donde la mamá y el papá habían muerto, y estaba la guerra civil española y lo quisieron liberar de la guerra y lo mandaron para acá. Ah, Yo tengo la sensación que tiene ella de haber estado en España. Es una cosa muy loca, porque yo digo, ¿por qué tengo esa sensación, viste? Y nunca estuve, pero es como que si hubiera estado. Y la escuchaba a ella, y esas ganas de ir a ver de qué se trata. Yo he buscado por Facebook cómo eran los pueblos, y les gustaba cantar, bailar, que a mí me encanta bailar. Yo escuchaba todo eso, que en mi familia no, mi mamá ni mi papá se les ocurre bailar, pero a mí sí me gustaba, así que no sé, como que algo se transmite en la cultura, en lo no dicho se transmite igual a través de las emociones, eso lo sabemos los psicólogos, ¿no? Entonces, nos llega a través del relato
lo emocional, que no lo registramos en palabras, pero lo registramos en el cuerpo. Eso es lo que yo siento, ¿no? Claro que Mi familia materna era de Italia y Abruzia, que también es otro tema. Pero el de España me quedó muy fijado porque era como que yo sentí también que huyeron de ahí. O sea, mi abuelo huyó por la guerra. claro, esto de irse a otro país, ¿no? Otras culturas, por Después algo me nos acordaba vamos. de algo que te vas a reír, Luisa. Creo que esto lo dijo Amanda. Lo de que los óvulos tienen la edad de la madre. O sea, que tu parte genética, óvulo, tiene la edad de tu mamá. Así que estuviste en España como óvulo. Ah, claro, sí, y en Italia también estuve. Claro. Y en Arabia, en el Líbano, por la otra abuela. Es muy Clelia, loco lo que digo. háblanos, Clelia, mirá qué programón, qué hermoso esto, todo Y esto. estoy escuchándola también con nostalgia ajena que también es la mía. Yo como Marta tengo la mitad de la familia hispana y la otra mitad italiana. Directamente soy hija de europeos. Mi padre era madrileño y mi mamá era de Udine, de una ciudad muy al norte de Italia. Muy, muy distintos los dos. Y también tengo un abuelo inolvidable que vino a la Argentina, no tan chico, ya vino contratado de España y como decía mi abuela, siempre estaba metido en jaleos, en el sentido, Yo en el conozco sentido mucho la de que era historia de muy mi abuelo. activista social, digamos, y en España estaba siempre preso. Y cuando vino acá, en vez de llegar a la tranquilidad y la paz, pues volvió a meterse en jaleo. Eso decía mi abuela, porque siguió con su vocación social, digamos. Siempre estaba en bibliotecas y en sociedades de fomento y demás. Y fue el que, cuando yo tenía 14 años tenía yo, me enseñó lo que era la plusvalía. Fue la primera vez que tuve así una noción explicativa de cómo funcionaban las cosas. No, siempre me escribí con él porque se fueron a vivir a Córdoba por un tío enfermo. Y él estaba muy feliz en Córdoba porque era parecida al paisaje de donde había nacido. Era de Jaén, era andaluz. Mi abuelita también era granadina. Y fue muy feliz en Córdoba. Inmediatamente se hizo local, digamos. Era el mejor lugar del mundo, el mejor país del mundo. En eso era como buen andaluz exagerado. Fue muy inolvidable como el tuyo, María Elena. Qué lindo. Gracias. ¿Ves cuántas cosas Bueno, importantes? muy lindas todas las intervenciones. Sí. Las palabras me ayudan mucho. Y Casi todos son exponentes de la historia general, ¿no? Nuestros abuelos. ¿Por qué sí, se claro. fueron? ¿Por qué volvieron? Por ejemplo, la familia Gómez, con la Guerra Civil Española, quedó desparramada. Como eran republicanos, uno tuvo que ir a Francia, el resto de la familia a México, y nos conocimos ya de grandes. Mis parientes Gómez son todos mexicanos, salvo los pocos que quedaron en España en la defensa de Madrid hasta el final. Acabaron en campos de concentración. La historia se mete por la ventana. Sí. La política también, no, aunque haya gente que dice yo no tengo nada que ver, me dedico a mi familia, no me meto en política, mentira. Ahí está, en la familia de todos nosotros. Qué Seguro. tema. El Eso claro que es destierro, así. ¿no? El destierro, emigrar, otras Eso es culturas. así. Sí. Eh,
Y la migración a América fue el caño de escape para las contradicciones terribles que había en Europa a fines del siglo XIX. Les evitó una revolución, digamos. Se fueron a montones, se fueron los descontentos y comenzaron en América. Por cientos, por miles, por millones. Claro, Y sí, María. Adelante, María Elena. Ay, sí, ay, ay, qué mire, hermoso el programa que tres, está saliendo. dos o tres cosas que dije, de las palabras que dijeron ustedes. Sí. No recuerdo el nombre, Jesús creo, ¿no? ¿O cómo es que se llama? El que tuvo que retirarse. Claudio. 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 Pero es Claudio No, Cruces, así que más o menos hiciste no, una no, buena. no, pues yo tengo un compañero que es Claudio Jesús, por eso me lo confundí. Y bueno, entre Bueno, Cruces y pero, Jesús, eh, asociación perfecta. hice la asociación. Claudio hizo una palabra que es el misterio, que él la dijo varias veces, el misterio, el misterio. Nosotros frente al misterio, yo creo que hay una atracción, pero también hay mucho miedo. Nosotros, por ejemplo, en mi familia, ¿qué pasó? Ahora cuando yo volví, a mí me parece tan sencillo, ahora que estuve en Braños, pero algo tan sencillo, yo digo, yo pronto tengo que volver. ¿Y cómo a nosotros, a nadie se nos ocurrió que teníamos que ir a ese lugar? Porque ese lugar lo habían como la historia familiar. Mi abuela fundamentalmente por el dolor que ella le causaba y por el temor que ella le causaba, porque ella le causó mucho temor tener que quedarse en Brañosera, lo había como tapialado, ¿viste? Cuando vos pones un tapial a algo, no sé, lo tapás y lo enterrás, como quien dice. Entonces así quedó. Pero no es porque no existiera, todo existía, absolutamente todo. Había que ponerse a mirarlo y ese era el misterio. Y cuando esto es muy sencillo. Y con respecto a lo de la abuela, que me decía Liliana, en realidad en mi familia, la historia que todos querían conocer bien era la de mi abuela. Porque mi abuela vivió hasta los 90 y pico de años, mi abuelo murió a los 33, muy joven, no lo conoció, solo las hijas muy chiquitas, por supuesto, nietos ninguno, lo hemos conocido, pero con mi abuela sí convivimos mucho. Yo estuve mucho tiempo con mi abuela y los nietos, no las hijas, mi madre y las hermanas tenían una relación había un resentimiento, un reproche con la vida de ella y demás, pero con los nietos, fue una mujer entrañable, con mucha ternura. Y y sí, la historia que había quedado pendiente, como quien dice, era la de mi abuela. Y la historia de mi abuela es que ella eh, se conecta con estas cosas que ustedes dicen. Alguien que a los 14 años se sube a un barco, o lo suben, no sé muy bien, es porque en realidad esta cuestión del jaleo que hablaban recién, y era muy fuerte. No se quedaron en un lugar. La gente que vino porque tenía bastante jaleo interno, o por una comprensión política o social, o porque buscaban otros vientos, otros cielos, pero había mucha fuerza en subir un barco a los 14 años, o a los 15 o a los 20, hay mucha fuerza, digamos. Eh, Y hay mucha historia. La historia en sí de las condiciones de vida de los propios mineros, esto del canario, que decían hay gases adentro de la mina que te matan o hacen explosiones. El canario un poco era el que detectaba cuando moría, era porque ahí había gases, y es cierto. A veces seguían trabajando, es decir, son condiciones penosísimas. Pero ahí también se entrelaza una historia de luchas muy fuertes, de cómo defendieron las condiciones de vida de una manera, cómo se coordinaron entre ellos, cómo la entendieron. Y a su vez cómo fueron devastadas luego todo el proceso minero. Y esto es de una manera con una profunda solidaridad humana, sí o sí, sí o sí. Cuando uno es como ahora cualquier cosa, cuando uno defiende condiciones de trabajo o la vida o la cultura
y en esto hay mucho jaleo, como recién decían, venimos del jaleo nosotros. Hay profundos lazos de solidaridad humana. Por eso no son solamente los parientes nuestros, nuestras propias abuelas o abuelos los que nos ocultaron la historia, porque, como se dice, por prejuicios, es decir, un hombre y una mujer, que terminaba la historia con un hombre, empezaba con otro hombre, bueno, había que más o menos tapialar todo, pero también hay una historia que no se, eh, no se cuenta realmente. Yo buscaba cosas de los mineros antes de ir y lo único que encontraba era de toda esa zona los contratos de las empresas que les fueron sacados por la universidad después de una lucha cuando las empresas levantan todo. Hay las universidades producto de una lucha, le exigen a las empresas que pongan a disposición de las universidades para hacerlo, los contratos de trabajo. Son terribles. Cuando uno los lee, son más o menos copia y pega de ahora cómo trabajan. Y todo eso, otra cosa que no quiero olvidar acá, es la cuestión de la defensa de las cuestiones ambientales. Sí o sí tienen que defender ellos las cuestiones ambientales, sí o sí, porque hay procesos que se llevan puestos sus propias condiciones de vida. ¿Dónde tienen los animales? ¿Dónde? Bueno, en esa zona es más zonas de pastoreo, más que de cultivo, pero también se está trabajando viendo cómo se vuelve a cultivos y demás. Lo tienen que defender. Lo tienen que defender porque uno ahí ve cómo los lugares, esos lugares donde había, no era una multitud de gente, nosotros que vivimos en ciudades muy grandes, pero eran ciudades donde había 10.000, 15.000 o qué sé yo, 8.000 habitantes y demás, ahora hay 80. Son pueblos que han quedado perdidos en las montañas. Sí, María Elena, discúlpame que te interrumpa. Este programa, ahora pasamos a las lecturas, pues se nos va a ir el tiempo. Ah, Pero sí, por escúchame, este favor. programa se lo voy a dedicar especialmente a Nelson Carrizo. Es nuestro locutor de Chasconeándonos. Él es chileno y le decimos, él se llama el poeta minero, porque ha trabajado más de 50 años en las minas, ahí al norte de Chile, en varias minas, las minas más importantes. Así que va este programa que lo va a escuchar con deleite nuestro querido locutor Nelson. ¿Y qué te parece si vamos a la lectura? Qué Porque bueno lo de Nelson, me encanta. sí, sí. Tiene un libro que se llama Cuentos Mineros, muy interesante, sí. Y el tuyo, Seguro. decinos, ahora nos lees, pero tus libros Sí, entonces lo tenemos que pedir en librerías de Rosario, Santa Fe o acá en Buenos sí. Aires también. Oh, mira, acá en Rosario están en dos librerías, en Oxímoron y en Buchín. Pero creo que lo más cómodo va a ser cuando yo vaya a Buenos Aires, si me lo encargan, yo lo dejo en algún lado donde a ustedes les quede cómodo y Bueno. eso va a ser lo más operativo, me parece. ¿Me permiten Así- acotar algo? Sí, Clelia. Eh, Anoche, casualmente, en el programa de las noticias de Euronews, en Europa, dieron una parte del programa, mejor dicho, sobre el problema minero que se aproxima, porque se están dejando los combustibles fósiles y se está pasando a la búsqueda de metales raros para otro tipo de energía, para los coches eléctricos, para las comunicaciones por, ¿cómo usamos? Celulares, el litio, Para te referís. celulares, perdón, con los celulares. De manera que las empresas mineras están
poniéndose en gran actividad en todo el mundo. En América ni hablar. En países como este que les dan contratos excelentes, van a proliferar. Así Pero es, en la misma Silvia. Europa, por ejemplo, hay mineras que están interrumpiendo, como dicen, el último país, el único país indígena de Europa, que son los samis, que nosotros llamamos lapones. Les están interrumpiendo su modo de vida, porque ellos viven de los renos, y las mineras a cielo abierto les interrumpen el paso. Mm. Eso Mundial, un pusieron, problema por mundial. ejemplo, pero está pasando en todo el mundo. Sí. Va a ser un tema para que toquemos más adelante, ¿eh? Sí, con algún otro invitado también, ¿no? Que nos informe. Sí. Sí, Salieron unos temas increíbles hoy, pero yo quiero escuchar a María Elena con alguno de sus poemas, lo que nos quieras leer. Atentos estamos. bueno, leo leo este. Hay carbón en el fondo de la mina. En Brañosera, Avelino era minero, artista, cocinero. Con carbón dibujaba rostros, casas, paisajes. Vengo a escribir su tiempo. Hermoso, Avelino. También tenemos un locutor, Ahora, Avelino. en el fondo de la mina, no, esto, para leer algo de mi abuela. Sí. Caminaba la sierra, cerca de mí, frente a mí. Era mi abuela, con sílabas, palabras que tenían el acento de las sierras de Aucejo, en Logroño. Llegó, había regresado, volvía, sola, con cosas últimas, con secretos. ¿Estos los escribiste allá, estando en No, Brañosera? no, el libro lo escribí todo acá, en Rosario. Lo que escribí allá va a estar en el próximo. Yo espero para noviembre tener el próximo libro, o capaz que esté en diciembre o enero el próximo. Y Entiendo, ahí sí entonces, van a... entendemos que este libro nació antes de tu viaje, ¿sí? Este libro nació antes de mi viaje. Yo con este libro fui al ayuntamiento de Brañosera a Ahí está, presentarlo. ahí está. Este libro se precipita, digamos, luego de la... Yo tenía cosas escritas, pero se precipita luego de la muerte de mi hermano. Ah, sí, Que nos contaste. vaya a saber por qué es la cuestión que me abre hacia mi abuelo. Eso sí me lo preguntan Ahí está. bastante. Sí, nos contaste al principio. Dale. Sí, sí. Y acá hay a mi hermano. Y dice, mi hermano está. Son testigos los quebrachales de Villa Guillermina, donde aún hay garzas. También los caminos de la cordillera, los lagos y el río Limay. Y yo hablo de estos lugares porque mi hermano era ingeniero civil y anduvo bastante. Y siempre me contaba de los lugares, me decía los lugares donde yo tenía que, como quien dice, que estar, que ir. Bueno, ¿tengo tiempo para leer otro? ¿O ya estamos sobre? Estamos sobre, pero dale, otro más y vamos saludando luego. Bueno, leo este y ahí está. Sí. Y ahí estaba la poesía, en los cuadros, en las ollas, en las almohadas, en el río, el barro y la barranca verde, creo, entre lo cotidiano. Eso. Qué poemas, si bien cortos, cuánto que dicen. Y cuántas imágenes que nos dan, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido saludando gente porque nos vamos y saben esto que pasa en Conciencia Top News, que Mariana después se enoja. Le echamos la culpa a Mariana.
Martita, un saludo por fin. Un hermoso programa, un placer escucharte, removiste un montón de cosas. Y una pregunta, ¿tu hermano es mayor o menor? Mayor, es el más grande. Listo. Ya está. Eso quería Clelia, saber. saludamos, Clelia, nos vamos yendo. Yo soy la Hasta menor de pronto, los María tres. Elena. Me gustó Por muchísimo eso, tu claro. poesía. Como Sí. comprimís todo el sentimiento en poquito, muy económicas, muy lindas. Gracias. Lili, saludá, se nos hizo, la tuvimos acá y la vamos a seguir teniendo seguro a María Elena Molina. Un Bueno, saludito, muchas Lili. gracias, María Elena, su compañero conocido de muchísimos años. Bueno, ahora están juntos en Rosario. Y estaba pensando, porque siempre, viste, se nos ocurren a partir de los programas cosas, tal vez cuando vengas a Buenos Aires podrías hacer alguna presentación de tu último libro en algún lugar. Luego yo te digo, porque acá hay lugares donde hacer bibliotecas públicas, precisamente. Tenemos la Biblioteca Sudestada en Puente Saavedra, partido de Vicente López, ¿no? Que recibe muy amablemente a la gente que quiere presentar libros. Ahí, Y yo ahí quiero vamos. uno. Yo también. Sí, sí, seguro. Reserva. Sí, eh, ha sido para mí muy cálido estar entre ustedes. Y sí, uno cuando escribe y cuando publica es porque tiene ganas de leer y de que justamente de provocar cosas, de la lectura que vaya teniendo algún tipo de creación. Así es. Por supuesto que cuando vaya a Buenos Aires me encantaría poder presentarlo, si hay algún lugar donde se puede presentar, biblioteca popular o eso, bueno, eso ustedes lo conocen mejor que yo, en qué lugares pueden ser, con muchísimo gusto, eso me gustaría porque uno eh, escucha y aparte en esto yo creo exactamente lo que dice Borges. Acá la cuestión es la lectura, la lectura. Uno lee y empieza, y después, bueno, a veces te trae el poder ponerte a escribir y ver cómo uno recrea esa lectura en la escritura. Eh, y aparte también, miren, la poesía, aunque parezca tan alada, como decía Platón, la poesía nos lleva a hacer, a investigar, a documentarnos porque a mí me ha llevado a tener una gran inquietud sobre todo este proceso de las mineras. Y ustedes fíjense que aquí en el programa se aportaron muchos datos muy importantes sobre esto. Esto mismo que me decían ayer en Brañosera. Pero bueno, ¿cómo esto? Es decir, la pretensión del conocimiento documental, que es muy válida, es muy válida. Quizás sobre ese conocimiento documental es donde nosotros nos apoyamos para toda la ficción, donde la poesía es parte, Así para es. la creación, porque también uno lo necesita, si no, capaz que no podríamos bajar un poco todos esos tapiales o no sé, esas cosas Claro, María Elena, que tienen mucho peso. nos tenemos que ir. Ya pronto nos Un vamos a cariño dar inmenso. un abrazo en una presentación que van a estar todos Ojalá, invitados para poder tener tus libros. Nos vamos ojalá que hasta la sí. semana que viene de este especial. Muchas gracias, ¿eh? Bye A bye. ustedes.